Hay un capítulo en la Biblia que no se parece a nada en toda la Escritura. No es una oración, no es una profecía, no es una parábola, ni un mandamiento, ni un cántico. Se lee como un testimonio en un tribunal, como si alguien hubiera subido al estrado, abierto un pergamino y comenzado a llamar nombres, uno tras otro, presentando pruebas de algo que no se puede ver, tocar, pesar ni medir. El capítulo es Hebreos 11, y la evidencia que presenta sostiene la afirmación más controvertida de toda la existencia humana, que hay un Dios que no puedes ver, un mundo que no puedes tocar y una promesa que no se cumplirá en el transcurso de tu vida, y que apostar toda tu existencia a esas cosas es lo único racional que un ser humano puede hacer. 40 versículos, al menos 18 nombres. Miles de años de historia comprimidos en un solo argumento. Y cuando llegas al último versículo, descubres algo que cambia el significado de cada historia anterior. Un giro tan devastador y tan hermoso que los padres de la iglesia primitiva llamaron a este capítulo el Tribunal del Cielo. Pero hay algo que casi nadie nota. Las personas en este capítulo no son santos, son mentirosos, cobardes, asesinos, prostitutas y personas llenas de dudas, cada uno de ellos. Y eso no es un defecto en el argumento, eso es el argumento. Déjame mostrarte a qué me refiero. Antes de repasar los nombres, necesitas entender qué está haciendo realmente Hebreos 11. Porque si lo lees como una lista de héroes bíblicos, te perderás el punto por completo. El libro de Hebreos fue escrito para cristianos judíos que estaban a punto de rendirse. Habían creído en Jesús, habían dejado la sinagoga, habían sido perseguidos, robados, humillados en público. A algunos les confiscaron sus propiedades, a otros los metieron en prisión, y ahora, años después, Jesús no había regresado. El templo seguía en pie, los romanos seguían al mando. El mismo imperio pagano que crucificó a su Mesías seguía gobernando el mundo conocido. Y la presión para volver al judaísmo, volver a la seguridad del viejo sistema, volver a una fe que al menos contaba con la protección de la ley romana, los estaba aplastando. El autor de Hebreos le escribe a personas que están perdiendo la fe. Y en el capítulo 11 hace algo brillante. No les da teología, no les da reglas, les da evidencia. Pone a la fe misma en juicio y llama testigos. Y la primera palabra de su testimonio es una definición que se ha debatido durante 2000 años. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, versículo 1. Esa palabra certeza en griego es hipostasis. Significa fundamento, realidad, el soporte que sostiene algo. Y la palabra convicción es elecchos, un término legal que significa prueba, el tipo de evidencia que se presenta ante un tribunal. No es un sentimiento. No es una vibra, es un término legal. El autor escogió sus palabras como un abogado preparando un caso. No está diciendo que la fe sea pensamiento positivo, ni buena energía, ni confianza ciega. Está diciendo que la fe es un fundamento sobre el cual construyes tu vida y una evidencia por la cual arriesgarías tu vida. Y luego dedica el resto del capítulo a probarlo llamando testigos que hicieron exactamente eso. El primer nombre que menciona es Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual fue reconocido como justo, dando Dios testimonio al aceptar sus ofrendas. Y por medio de su fe, aunque murió, todavía habla. Abel es el primer ser humano en la historia en morir, y murió porque adoró correctamente. Su hermano Caín trajo una ofrenda, Dios la rechazó, Caín ardió de celos y asesinó a Abel en un campo. El primer acto de adoración en la historia humana llevó directamente al primer asesinato en la historia humana.
La primera persona que intentó acercarse a Dios de la manera correcta fue asesinada por alguien que no lo hizo. Y el autor de Hebreos dice que Abel todavía habla. Un hombre muerto, miles de años bajo tierra, sigue dando testimonio. Su sangre todavía clama desde la tierra, tal como nos dice Génesis 4. La fe de Abel sobrevivió a su cuerpo. Esa es la primera pieza de evidencia. Pero aquí viene la parte incómoda. La fe de Abel no le salvó la vida, hizo que lo mataran, hizo todo bien y su recompensa fue una muerte violenta. Si eres un cristiano judío en el siglo I, perdiéndolo todo por tu fe, eso no es exactamente alentador, a menos que el autor esté planteando algo completamente diferente, a menos que esté diciendo que la medida de la fe no es si te protege del sufrimiento, sino si sobrevive a tu sufrimiento. El cuerpo de Abel es polvo. Su fe sigue hablando. El segundo testigo es Enoc. Por la fe, Enoc fue trasladado para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios lo había llevado. Antes de ser llevado, recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Enoc es lo opuesto a Abel. Abel murió por su fe. Enoc nunca murió. Génesis 5 lo registra con una de las frases más extrañas de todo el Antiguo Testamento. Enoc caminó con Dios y dejó de existir porque Dios se lo llevó. Eso es todo. Sin fanfarrias, sin un carro de fuego como el que recibiría Elías más tarde. Solo un hombre que caminó tan cerca de Dios que un día simplemente ya no estaba. Y dentro de la historia de Enoc, el autor introduce lo que podría ser el versículo más importante de todo el capítulo. Sin fe es imposible agradar a Dios. No difícil, no poco probable, sino genuinamente imposible. No puedes tener una relación con Dios sin fe. Ese es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás en este capítulo. Pero fíjate en lo que hace el autor aquí. Abel muere. Enoc no muere. Los dos primeros testigos tienen resultados completamente opuestos y ambos son presentados como ejemplos de fe. Lo que significa que la fe no garantiza un resultado específico, garantiza una relación con Dios. Lo que le pase a tu cuerpo es una cuestión totalmente aparte. Esa distinción será cada vez más importante a medida que avance el capítulo. El tercer testigo es Noé. Por la fe Noé, advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para la salvación de su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Noé creyó algo que era literalmente una locura según los estándares de su época. Dios le dijo que el agua caería del cielo, cubriría la tierra y destruiría todo ser viviente. Según muchos estudiosos, existe un argumento creíble de que el mundo antes del diluvio nunca había experimentado lluvia como la entendemos nosotros. Génesis 2 describe una neblina que regaba el suelo. Noé estaba construyendo un barco enorme de aproximadamente 137 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto, en un mundo que posiblemente nunca había visto una tormenta. Imagina el ridículo. Años de construcción, décadas, posiblemente. Sus vecinos viéndolo cortar madera, aserrar tablas, sellar cada junta con brea, para un desastre que no daba señales de llegar. El cielo estaba despejado, el suelo estaba seco, y Noé siguió construyendo, día tras día, año tras año. Apostó la supervivencia de su familia a una advertencia de un Dios que nadie más podía escuchar. Y entonces llovió. La fe de Noé no fue pasiva, implicó trabajo físico agotador durante un período prolongado de tiempo sin ninguna evidencia visible de que tuviera razón. Ese es un tipo de fe que la mayoría de las personas nunca considera cuando habla de creer en Dios.
Una cosa es decir que crees que Dios existe. Otra cosa completamente diferente es pasar décadas de tu vida construyendo algo por lo que Él te dijo en privado, mientras todas las personas a tu alrededor piensan que has perdido la cabeza, y entonces el capítulo cambia de rumbo, porque el siguiente testigo cambia la escala de todo. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado a salir hacia un lugar que iba a recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham recibe más espacio en Hebreos 11 que cualquier otra persona. 5 versículos completos dedicados a él, más versículos adicionales para Sara. Y con buena razón. Abraham es el eje de todo el capítulo. Todo lo anterior a él es prólogo. Todo lo que viene después fluye del pacto que Dios hizo con él. Pero el detalle que el autor destaca no es el pacto, es la ignorancia. Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios dijo, vete. Abraham dijo, ¿a dónde? Dios dijo, te lo diré cuando llegues. Eso es una locura según cualquier estándar racional. No dejas tu hogar, tu familia, toda tu vida para seguir una voz hacia un destino sin nombre. Abraham tenía 75 años. Vivía en Ur de los Caldeos, una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo. Tenía riqueza, comodidad, estabilidad, y Dios le dijo, aléjate de todo eso, tengo algo mejor para ti, pero no te voy a decir qué es ni dónde está hasta que empieces a caminar. Y Abraham se fue, empacó todo, tomó a su esposa Sara y a su sobrino Lot, y caminó hacia el desierto rumbo a una tierra que nunca había visto, siguiendo una promesa de un Dios al que apenas acababa de conocer. Y cuando llegó, no recibió la tierra, vivió en tiendas. El autor de Hebreos lo dice explícitamente. Vivió en la tierra prometida como en tierra extranjera. Era un extraño en el lugar que Dios le había prometido. Podía ver la tierra, podía caminar sobre ella, pero no era suya. La promesa era real, el cumplimiento todavía no. Y Abraham vivió con esa tensión el resto de su vida. Este es el patrón que el autor está construyendo. La fe significa actuar basándose en una promesa que aún no se ha cumplido. No una promesa que nunca se cumplirá. Una promesa que no se cumplirá en tu tiempo. Dios también le prometió un hijo a Abraham, y luego lo hizo esperar 25 años. Sara tenía 90. Abraham tenía 100. Según cualquier estándar biológico, esto era imposible. Y sin embargo, Dios mantuvo la promesa frente a ellos, año tras año, hasta que la situación era tan desesperada que cuando el niño finalmente llegó, no había ninguna explicación posible excepto Dios. Y entonces llega el momento que define a Abraham para siempre. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas estaba a punto de ofrecer a su único hijo, de quien se había dicho que por medio de Isaac será satisfecha tu descendencia. Él razonó que Dios era capaz incluso de resucitarlo de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, lo recibió de vuelta. Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, el hijo que había esperado 25 años, el hijo a través del cual se suponía que se cumplirían todas las promesas que Dios le había hecho. Y Dios dijo, mátalo, ponlo en un altar y quémalo. El autor de Hebreos revela algo aquí que Génesis no hace explícito. Abraham razonó, lo pensó, consideró que si Dios había prometido descendencia a través de Isaac y ahora Dios le pedía matar a Isaac, entonces solo había una conclusión lógica. Dios tendría que resucitar a Isaac de entre los muertos. Abraham inventó el concepto de resurrección en su propia mente, siglos antes de que alguien en la Escritura lo experimentara. No porque fuera teólogo, porque la fe lo llevó a una conclusión lógica.
Si la promesa de Dios es verdadera y Dios me está pidiendo hacer algo que parece contradecir esa promesa, entonces Dios debe tener una solución que todavía no puedo ver. Eso no es fe ciega, es fe razonando su camino hacia una respuesta que aún no existía en la experiencia humana. Y Dios lo detuvo. El ángel llamó. Un carnero apareció en la espesura. Isaac vivió. Pero el autor de Hebreos dice que Abraham recibió a Isaac de vuelta de entre los muertos en sentido figurado. En la mente de Abraham, Isaac ya había muerto. El sacrificio estaba completo en su corazón. Los 3 días que viajaron al monte Moriah, Abraham caminaba con un hijo al que ya había entregado. Y el regreso de Isaac fue, para Abraham, una resurrección. Este es el punto central del capítulo, y es la clave de todo. Porque lo que Abraham experimentó como sombra, Dios el Padre lo experimentó en la realidad. Dios no detuvo el sacrificio de su propio hijo. No hubo ángel, no hubo carnero en la espesura. Jesús subió al altar y no bajó. Y 3 días después, la resurrección que Abraham había alcanzado con su razonamiento de fe se convirtió en un evento real e histórico. La sombra se convirtió en sustancia, la fe se convirtió en vista. Cada historia en Hebreos 11 señala hacia adelante. Cada acto de fe es una sombra de la cruz. Y el casi sacrificio de Isaac por parte de Abraham es la sombra más clara de todas. Pero el capítulo no se detiene con Abraham. Sigue llamando testigos. Y aquí es donde empieza a ponerse incómodo. Por la fe también Sara recibió fuerza para concebir, aun cuando ya había pasado la edad, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Sara, la mujer que se rió en la cara de Dios cuando le dijo que tendría un hijo. Génesis 18 lo registra claramente. Sara se rió para sus adentros diciendo, ahora que estoy gastada y mi señor es viejo, ¿tendré este placer? No creyó la promesa. Se rió de ella, y años antes de eso, ya había intentado resolver el problema de Dios por su cuenta, entregando a su sierva Agar a Abraham, dando origen a Ismael y creando un conflicto que todavía resuena en el Medio Oriente hoy. Y sin embargo, Hebreos 11 la incluye en el salón de la fe. ¿Por qué? Porque la fe no es la ausencia de duda. La fe es lo que haces después de dudar. Sara se rió, y luego Sara concibió. Pasó de la burla a la maternidad. Su duda fue real, pero su fe tuvo la última palabra. Si alguna vez has dudado de Dios, si alguna vez te has reído de una promesa que parecía demasiado buena o demasiado tardía, Sara es tu testigo. Ella es la prueba de que la fe no requiere perfección, requiere persistencia. Después de Sara, el capítulo acelera. Isaac, Jacob, José. 3 generaciones cubiertas en 3 versículos. Cada uno bendijo a la siguiente generación, pasando la promesa hacia adelante, aunque ninguno de ellos la vio cumplida. Por la fe, Isaac invocó bendiciones futuras sobre Jacob y Esaú. Isaac, el hombre que estaba tan ciego y confundido que bendijo al hijo equivocado. Jacob lo engañó con piel de cabra en los brazos y un plato de guiso. Y aún así, ese desastre se llama fe. Porque a pesar del engaño, a pesar del caos, la bendición cayó exactamente donde Dios quería. El propósito de Dios avanzó a través del fracaso humano, la ceguera humana y la trampa humana. Ese es un patrón que vale la pena recordar. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, postrándose en adoración apoyado en su bastón. Jacob, el mentiroso, el manipulador, el hombre que pasó toda su vida tramando, aferrándose y luchando por el control. Engañó a su hermano, engañó a su padre, pasó décadas huyendo de las consecuencias de su propia astucia y al final, muriendo en Egipto, apoyándose en su bastón porque ya no tenía fuerza para estar de pie, finalmente se inclinó, finalmente adoró. Su último acto no fue una estrategia,
Fue rendición, toda una vida de lucha terminando en un solo momento de fe. Por la fe, José, al final de su vida, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. La fe de José tenía que ver con sus huesos, no con su legado en Egipto, no con el hecho de que había pasado de esclavo a convertirse en el segundo hombre más importante del mundo antiguo, no con el hecho de que salvó a toda una civilización de la hambruna. Su último deseo fue sobre dónde descansarían sus restos. Llévense mis huesos de Egipto cuando Dios los lleve a la tierra prometida. José creyó en un futuro en el que solo participaría como cadáver. Su fe se extendió más allá de su propia muerte, más allá de su propia relevancia, hacia un futuro que nunca vería con ojos vivos. Y entonces llega Moisés. Y aquí es donde el capítulo se enciende. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que el niño era hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Comienza con sus padres. El faraón había ordenado que todo niño hebreo varón fuera arrojado al Nilo. Los padres de Moisés miraron a su hijo y tomaron una decisión que podría haber hecho que ejecutaran a toda su familia. Lo escondieron. Durante 3 meses ocultaron a un bebé que lloraba, un ser vivo, de un imperio que lo quería muerto. Cada golpe en la puerta podía ser de los soldados. Cada vecino podía ser un delator. Y aún así lo escondieron. Y luego, cuando ya no pudieron ocultarlo más, lo pusieron en una canasta sellada con brea y lo colocaron en el mismo río que se suponía debía ser su tumba. Convirtieron el instrumento de muerte en un vehículo de salvación. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres pasajeros del pecado. Moisés le dio la espalda al imperio más avanzado de la tierra. Lo tenía todo: riqueza, estatus, educación, comodidad, seguridad, acceso a la mejor comida, la mejor ropa y la mejor arquitectura que el mundo antiguo podía ofrecer. Era de la realeza. Podría haber vivido el resto de su vida en un palacio rodeado de lujo y nadie lo habría culpado. Los hebreos eran esclavos haciendo ladrillos en el barro. Moisés era un príncipe comiendo en platos de oro. La distancia entre esos dos mundos era enorme. Y eligió a los esclavos. Miró el oro, la comodidad y la facilidad, y se alejó de todo porque creyó en algo que no podía ver. El autor de Hebreos añade un detalle que te deja helado. Consideró el oprobio de Cristo como una riqueza mayor que los tesoros de Egipto. Moisés vio a Cristo. No de manera literal, no física, sino a través de la fe. Entendió que sufrir por el propósito de Dios valía más que todo lo que Egipto podía ofrecer. 1500 años antes de que Jesús naciera, Moisés ya estaba calculando el costo y eligiendo la cruz. Pero ahora viene la parte de la historia de Moisés de la que nadie predica. Por la fe dejó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Moisés dejó Egipto 2 veces. La primera vez huyó después de matar a un egipcio en un arranque de ira. Temía por su vida, corrió al desierto y pasó 40 años pastoreando ovejas. 40 años, de príncipe a pastor, del palacio del faraón al fondo de un desierto sin nada más que arena, cabras y silencio. Y fue en ese silencio, ante la zarza ardiente, donde Dios finalmente lo llamó. Pero Moisés discutió, le rogó a Dios que enviara a otro, dijo que no podía hablar bien, dijo que el pueblo no le creería, dijo que no era la persona adecuada. Los capítulos 3 y 4 de Éxodo son una larga y dolorosa negociación entre Dios y un hombre que no quiere el trabajo. Y aún así fue. El autor de Hebreos dice que no tuvo miedo. Pero sabemos por Éxodo que estaba aterrorizado. Entonces, ¿qué quiere decir Hebreos?
Quiere decir que el miedo era real, pero no fue el factor decisivo. Moisés sintió el miedo y fue de todas formas, porque el Dios que no podía ver era más real para él que el faraón que sí podía. Eso es lo que el texto quiere decir con se mantuvo firme como viendo al invisible. Moisés vivió como si el Dios invisible estuviera justo a su lado, y porque lo hizo, el faraón visible perdió su poder sobre él. Por la fe celebró la Pascua y roció la sangre para que el destructor de los primogénitos no los tocara. La Pascua, la noche que lo cambió todo. Dios le dijo a cada familia hebrea que matara un cordero, pintara su sangre en el marco de la puerta y se quedara adentro. La muerte venía a Egipto, todo primogénito moriría, pero el ángel pasaría de largo por cada casa marcada con sangre. Imagina ser un padre hebreo esa noche. Has pintado sangre de cordero en el marco de tu puerta porque un hombre llamado Moisés te dijo que Dios así lo ordenó. Tu familia está adentro, tu hijo primogénito está dormido y afuera en la oscuridad algo se mueve por las calles de Egipto. No puedes verlo, no puedes combatirlo, no puedes negociar con ello. Lo único que separa a tu hijo de la muerte es una mancha de sangre sobre madera. Eso es fe, no comprensión, no certeza, no comodidad. Sangre sobre madera y la creencia de que será suficiente. Y todo cristiano que lea esto debería sentir la sombra de otra noche. Otro hijo primogénito, otro sacrificio de sangre, otro trozo de madera, esta vez con forma de cruz. La Pascua de Éxodo señala directamente a la cruz del Calvario. El Cordero cuya sangre salvó a Israel del ángel de la muerte señala directamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre en el marco de la puerta y la sangre en la cruz son la misma historia contada dos veces. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero los egipcios, al intentar hacer lo mismo, fueron ahogados. El mismo mar, la misma agua. Para Israel fue un camino, para Egipto fue una tumba. La diferencia no fue el mar, la diferencia fue la fe. Las mismas circunstancias que liberan a una persona pueden destruir a otra, dependiendo de si camina con fe o persigue con orgullo. Y entonces aparece un nombre que debería sorprender a todo el que lee este capítulo. Por la fe Rahab, la prostituta, no pereció junto con los desobedientes, porque había recibido a los espías con buena voluntad. Rahab, una prostituta, una cananea, una pagana que adoraba dioses falsos en una ciudad que estaba a punto de ser destruida por el Dios de Israel. Tenía todas las razones para estar del lado equivocado de esta historia. Era enemiga por nacimiento, por nacionalidad, por religión y por profesión. Vivía en Jericó, la primera ciudad que se interponía entre Israel y la tierra prometida. Y era trabajadora sexual, el escalón más bajo de la sociedad en prácticamente todas las culturas antiguas. Y sin embargo, está en el salón de la fe, justo al lado de Abraham, justo al lado de Moisés, la misma lista, el mismo honor. ¿Por qué? Porque cuando dos espías israelitas aparecieron en su puerta, ella los escondió, mintió a los soldados que vinieron a buscarlos. Bajó a los espías por una ventana con una cuerda escarlata. Arriesgó su vida y la de toda su familia por personas que acababa de conocer, porque había oído hablar de su Dios y creyó que era real. Escucha lo que les dijo a los espías en Josué, capítulo 2. Sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Nunca había visto un milagro, nunca había leído un rollo de la Torá, nunca se había sentado bajo la enseñanza de un profeta. Solo había escuchado rumores, historias que llegaban por el desierto a través de comerciantes y refugiados sobre un Dios que abría mares y destruía ejércitos. Y con base en información de segunda mano, apostó su vida al Dios de Israel.
La fe de Rahab se construyó sobre menos evidencia que la de cualquier otra persona en este capítulo. Abraham escuchó la voz de Dios directamente. Moisés vio la zarza ardiente. Noé recibió instrucciones arquitectónicas detalladas. Rahab escuchó un rumor y lo creyó tan completamente que se volvió contra su propio pueblo, su propia ciudad, su propio rey, para ponerse del lado de un Dios al que nunca había conocido. Y esto es lo que pasó después. Cuando Jericó cayó, todas las personas dentro de las murallas murieron excepto Rahab y su familia. Se casó con un israelita llamado Salmón. Su hijo fue Booz. Booz se casó con Ruth. Su nieto fue Isaí. El hijo de Isaí fue David. Y del linaje de David vino Jesucristo. Una prostituta cananea está en la línea de sangre directa del Mesías. Eso no es casualidad. El autor de Hebreos está haciendo un punto tan fuerte que resuena por todo el Nuevo Testamento. La fe no se trata de dónde vienes, qué has hecho o cuán profundo es tu conocimiento de Dios. La fe se trata de en quién confías cuando todo está en juego. Después de Rahab, el capítulo cambia de ritmo. El autor parece quedarse sin tiempo o sin espacio. Empieza a enumerar nombres sin contar sus historias completas. ¿Y qué más puedo decir? Porque el tiempo no me alcanzaría para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, de David, Samuel y los profetas. Mira esos nombres. Míralos bien. Gedeón, el hombre que puso a prueba a Dios 2 veces con un vellón porque no podía obligarse a confiar en la promesa sin una prueba física. Cuando Dios le dijo que atacara a los madianitas, Gedeón no dijo que sí, dijo demuéstramelo. Así que puso un vellón en el suelo y le pidió a Dios que lo mojara mientras el suelo quedaba seco. Dios lo hizo y Gedeón dijo, hazlo otra vez, pero al revés. Moja el suelo y deja seco el vellón. Dios también lo hizo. 2 milagros exigidos antes de que Gedeón obedeciera una sola orden. Y luego, cuando finalmente aceptó pelear, Dios redujo su ejército de 32,000 hombres a 300. 300 hombres con antorchas y cántaros de barro contra un ejército que cubría el valle como langostas. La fe de Gedeón era tan frágil que Dios tuvo que crear una situación donde la única explicación para la victoria fuera la intervención divina. Y aún así, Gedeón está en esta lista. Barak, el general que se negó a ir a la batalla a menos que una mujer llamada Débora fuera con él. El comandante del ejército de Israel miró los carros de guerra cananeos y dijo, no iré a menos que tú vengas conmigo. Y Débora le dijo la consecuencia. Le dijo, iré contigo, pero por la manera en que estás haciendo esto, la gloria no será tuya. La gloria de la victoria iría a una mujer llamada Jael, que clavó una estaca de tienda en el cráneo del general enemigo mientras dormía. Barak ganó la guerra pero perdió la gloria porque no pudo confiar en Dios sin un apoyo humano a su lado. Y está en esta lista Sansón, el hombre que rompió cada voto nazareo que hizo, pasó su vida persiguiendo mujeres filisteas que lo traicionaban, entregó el secreto de su fuerza sobrenatural a Dalila a cambio de su afecto, y solo logró su mayor acto de fe estando ciego, encadenado entre 2 columnas, pidiéndole a Dios fuerza una última vez para hacer caer el templo de Dagón sobre él mismo y 3,000 filisteos. La fe de Sansón apareció solo cuando todo lo demás le había sido arrebatado. Sus ojos, su libertad, su dignidad, su cabello, su fuerza, todo perdido. Y en ese vacío absoluto, sin nada más en qué apoyarse, finalmente oró. Y Dios respondió. Sansón está en esta lista. Jefté, que hizo un voto imprudente y absurdo de sacrificar lo primero que saliera de su casa si Dios le daba la victoria en batalla. Ganó la batalla. Y su única hija salió por la puerta, bailando, celebrando la victoria de su padre. El texto de Jueces 11 se debate hasta el día de hoy, si Jefté realmente la sacrificó o la dedicó al servicio de por vida. Pero de cualquier manera,
El voto fue imprudente, innecesario y nacido de un hombre que no entendía al Dios con el que estaba negociando. Y Jefté está en esta lista. Estos no son héroes, son desastres, personas profundamente defectuosas, a menudo insensatas, a veces verdaderamente terribles, que tomaron decisiones catastróficas y lastimaron a las personas más cercanas a ellos. Y cada uno de ellos está en este capítulo. El autor de Hebreos los puso en el mismo tribunal que Abraham y Moisés y dijo que su fe también cuenta. ¿Por qué? Porque el punto nunca fue que estas personas fueran impresionantes. El punto fue que Dios es fiel, incluso cuando su pueblo no lo es. El hilo que recorre cada nombre en Hebreos 11 no es la fortaleza humana, es la paciencia divina. Dios siguió trabajando a través de mentirosos, cobardes, indecisos y fracasados, porque su plan no depende de la perfección humana, depende de la confianza humana, por pequeña, por tardía, por imperfecta que sea. Y si Dios pudo obrar a través de la timidez de Gedeón, la imprudencia de Sansón, la manipulación de Jacob y el pasado de Rahab, entonces puede obrar a través de ti. Lo que sea que creas que te descalifica de la historia de Dios, alguien en Hebreos 11 lo tuvo peor, y aún así quedó en la lista. El autor luego describe lo que estas personas lograron por medio de la fe. Conquistaron reinos, administraron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Mujeres recibieron a sus muertos resucitados. Victoria tras victoria, milagro tras milagro, la fe produciendo resultados que puedes ver, tocar y celebrar. Esta es la parte de la fe que todos quieren. La boca del león cerrada, las llamas apagadas, la batalla ganada. El hijo muerto colocado de nuevo en los brazos de su madre, respirando. Y entonces el autor hace algo que nadie espera. Le da la vuelta a todo el capítulo. Otros fueron torturados, negándose a aceptar su liberación para poder alcanzar una resurrección mejor. Algunos enfrentaron burlas y azotes, e incluso cadenas y cárcel. Fueron apedreados, fueron aserrados por la mitad, fueron muertos a filo de espada, anduvieron cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, perseguidos y maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, viviendo en cuevas y agujeros en la tierra, aserrados por la mitad. Se cree que eso es una referencia al profeta Isaías, quien según la tradición judía conservada en un texto llamado El martirio de Isaías, fue colocado dentro de un tronco hueco y cortado en dos por el rey Manasés. Isaías, el profeta que vio la venida de Cristo con más claridad que cualquier otro en el Antiguo Testamento. El profeta que escribió sobre el siervo sufriente en el capítulo 53, el pasaje que describe la crucifixión cientos de años antes de que la crucifixión fuera inventada. Y su recompensa por esa fidelidad fue ser partido en dos por un rey que no quería escuchar lo que Dios tenía que decir. El autor de Hebreos pone a estas personas anónimas, torturadas y desamparadas en el mismo capítulo que Abraham y Moisés. La misma lista, la misma fe, resultados completamente opuestos. Abraham recibió un hijo. Estas personas recibieron una sierra. Moisés guió a una nación hacia la libertad. Estas personas vagaron por cuevas vestidas con pieles de animales, sin nada ni nadie. Rahab sobrevivió a la destrucción de Jericó. Estas personas no sobrevivieron a nada. Y el autor dice que el mundo no era digno de ellos. No al revés. El mundo no era digno de ellos. Las personas que ganaron batallas y cerraron bocas de leones merecen admiración. Pero las personas que lo perdieron todo, que fueron torturadas, asesinadas y olvidadas por la historia,
Ellas son las que reciben el mayor elogio de todo el capítulo. El mundo no merecía tenerlas. Este es el momento en que todo el capítulo cobra sentido, porque el argumento no es que la fe te da una buena vida. El argumento es que la fe te conecta con una realidad que trasciende tu vida. Ya sea que conquistes reinos o te corten por la mitad, la fe es la misma sustancia, la misma evidencia, la misma hipostasis. El resultado no define la fe define a la persona. Y entonces llega el último versículo, el que cambia todo lo que vino antes. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por medio de su fe, no alcanzaron lo que se les había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. No recibieron lo que se les había prometido. Abel no lo recibió, Enoc no lo recibió, Abraham murió en una tienda sobre una tierra que todavía no era suya. Sara murió sin ver a sus nietos convertirse en nación. Moisés murió en la cima de un monte, mirando una tierra prometida a la que no le fue permitido entrar. Rahab murió en Israel, pero nunca vio el templo ni el reino. David, Samuel, Isaías, cada persona en el salón de la fe, murió sin recibir la promesa definitiva. La vieron de lejos, creyeron que vendría, apostaron toda su existencia a ella y murieron antes de que llegara. La promesa era Cristo, el cumplimiento fue la cruz, la resurrección. El nuevo pacto escrito no en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Todo lo que las personas de Hebreos 11 esperaban se cumplió, pero se cumplió después de que ellos se fueron. Y el autor dice que Dios lo hizo a propósito. Tenía preparado algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. Los héroes de la fe no pueden ser completados sin nosotros. Su historia y nuestra historia son la misma historia. Su fe y nuestra fe están conectadas a través de miles de años por el mismo hilo. Ellos corrieron las primeras etapas de la carrera. Nosotros estamos corriendo la etapa actual. Y ninguno de nosotros, ni ellos ni nosotros, estará completo hasta que la carrera termine. Por eso, Hebreos 12, versículo 1, el versículo que sigue inmediatamente después de que termina este capítulo, dice esto: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Los testigos del capítulo 11 están mirando, Abel está mirando, Abraham está mirando, Moisés, Rahab, Sara, los que no tienen nombre, los que fueron aserrados por la mitad y vagaron por cuevas, todos están ahí. Corrieron su etapa de la carrera sin ver nunca la meta, y ahora están en la nube, esperando, porque no pueden ser perfeccionados hasta que nosotros crucemos la nuestra. ¿Y a quién debemos mirar mientras corremos? No a Abraham, no a Moisés, no a ningún testigo humano, por fiel que haya sido. Miramos a Jesús, el autor y consumador de la fe, el que comenzó la fe y el que la completa, el que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el testigo final, el que no solo actuó por fe, sino que es la fe hecha carne. Cada sombra en Hebreos 11 encuentra su sustancia en él. El sacrificio aceptable de Abel señala al sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Enoc, caminando con Dios, señala al Hijo que es uno con el Padre. El arca de Noé señala la salvación a través del juicio. Las aguas que destruyeron el mundo convirtiéndose en las aguas del bautismo. El casi sacrificio de Isaac por parte de Abraham señala al sacrificio real del padre entregando a su hijo. El embarazo imposible de Sara señala al nacimiento virginal.
otro hijo que la biología decía que no podía existir. La sangre de la Pascua en el marco de la puerta señala a la sangre de Cristo en la cruz. El cruce del Mar Rojo señala el paso de la muerte a la vida. La cuerda escarlata de Rahab colgada de su ventana señala al hilo escarlata de la redención que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada historia en este capítulo es un píxel, y cuando das un paso atrás lo suficiente, los píxeles forman una sola imagen, la imagen de Jesucristo. Ese es el código secreto de Hebreos 11. Nunca fue una lista de héroes para admirar. Fue un caso legal, armado a lo largo de 4000 años de historia humana, usando mentirosos, cobardes, prostitutas e indecisos como testigos, para probar un solo punto: que el Dios que no se ve es más real que cualquier cosa que puedas tocar, que la promesa que Él hace se cumplirá aunque mueras antes de que llegue, que la fe no es un sentimiento, ni un deseo, ni un salto a la oscuridad, sino un fundamento sobre el cual puedes construir y una evidencia a la cual puedes apostar tu vida, y que cada acto de fe, desde la primera sangre derramada por Abel hasta el último aliento que vayas a dar, está conectado con la cruz de Jesucristo y la tumba vacía que vino después. Abel ofreció un sacrificio, Cristo se convirtió en el sacrificio. Enoc caminó con Dios, Cristo es Dios caminando con nosotros. Noé construyó un arca, Cristo se convirtió en nuestra arca. Abraham ofreció a su hijo, Dios ofreció a su hijo. Moisés eligió el sufrimiento en lugar de la comodidad. Cristo abrazó el sufrimiento hasta la muerte. El Cordero de la Pascua murió para que otros vivieran. El Cordero de Dios murió para que todos vivieran. El código recorre cada versículo. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Y cada lección de escuela dominical que enseñó Hebreos 11, como una lista de personas valientes, se perdió el punto por completo. Estas personas no eran valientes, estaban aterradas, confundidas y profundamente imperfectas. Pero confiaron en un Dios que no podían ver, y esa confianza los conectó a una historia mucho más grande que sus propias vidas. Tan grande que 2000 años después, sus nombres siguen siendo pronunciados en voz alta por personas que nunca los conocieron. Eso es lo que hace la fe. Inserta tu pequeña, frágil y temporal vida en una narrativa eterna. Te conviertes en parte de algo que no terminará cuando tu cuerpo falle. Abel lleva miles de años muerto y todavía habla. Tú también morirás. Pero si tu fe está en Cristo, tu historia no termina en la tumba. Continúa, llevada adelante por cada persona que viene después de ti, hasta el día en que la carrera finalmente termine y la nube de testigos baje de las gradas y se una a los corredores en el campo. Las personas de Hebreos 11 no recibieron lo que se les había prometido, pero nosotros sabemos cuál era la promesa y sabemos que fue cumplida. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, y porque Él resucitó, cada persona en ese capítulo, cada persona en esa nube de testigos, cada persona que alguna vez confió en el Dios que no podía ver, un día también resucitará. Eso es Hebreos 11, no una lista de héroes, un tribunal, un caso construido a lo largo de milenios con los testigos más improbables que se puedan imaginar. Y el veredicto, escrito con la sangre de Cristo y sellado por una tumba vacía, es que la fe vence. No porque los fieles siempre sobrevivan, sino porque aquel en quien confían ya lo hizo. Si quieres ver cómo esta historia llega a su momento cumbre en el libro de Apocalipsis, cuando la nube de testigos finalmente se encuentra cara a cara con el Cordero, ese video está en pantalla ahora mismo. Nos vemos ahí.